Bueno, pues continuando con los ejercicios, pasamos a la clasificación riesgo clase 2, que corresponde a un riesgo bajo. Como primer ejemplo, tenemos las empresas dedicadas a la producción especializada del café con un código SIU 0111. En este ejemplo hemos otorgado una labor de técnico en sistemas agroforestales con café bajo sombra, en donde las actividades pues, que debe realizar es el establecimiento y manejo de las especies arbóreas que se encuentran asociadas al cultivo. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 1.600.000. Para calcular pues el cuánto debe aportar el empleado en concepto de salud, multiplicamos ese 1.600.000 por un aporte del 4% y eso nos da un total de 64.000 pesos. Ese mismo aporte lo realiza en el concepto de pensión y en el concepto de riesgo, pues este directamente lo hace el empleador. Para calcular, pues, el empleador cuánto debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos ese 1.600.000 por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 136.000 pesos. Para el concepto de pensión, multiplicamos ese 1.600.000 por un aporte del 12% y eso nos da un total de 192.000 pesos. Y para el concepto de riesgo, pues el empleador debe tener un aporte del 1,044%, que consiste en el porcentaje de la clasificación clase 2, y eso nos da un total de 16.704 pesos. Para conocer pues cuánto el empleador debe pagar en total, sumamos los conceptos del salario, que son 1.600.000, más el concepto de salud, que son 136.000, más el concepto de pensión, que son 192.000, más el concepto de riesgo, que son 16.704 pesos. Y eso nos da un total de 1.944.704 pesos. Ya continuando pues con el ejercicio número 2, este pues hace referencia a las actividades económicas de empresas dedicadas a la producción especializada de banano. La labor que se va a desarrollar aquí pues es un auxiliar de manejo de barreras vivas y conservación de suelos. En cuanto a la descripción de la labor, pues tenemos que aquí incluyen actividades en cuanto al establecimiento de cercas vivas, implementación de barreras rompevientos con especies arbóreas y el mantenimiento asociado pues a árboles del sistema agrícola. Esto pues con un salario de 1.750.000. Para el cálculo de la salud de la parte del empleo, pues vamos a multiplicar lo que es su salario 1.750.000 pesos por un concepto del 4% correspondiente al valor del salario. Esto para un total de 70.000 pesos. Este mismo concepto pues se va a hacer también en el tema de pensión. En el tema de pensión y pues en riesgos no aporta. Por la parte del empleador pues tenemos que este va a pagar un concepto de el sueldo, 1.750.000 por el 8.5%. Eso nos va a dar un total de 148.750 pesos. Por la parte de la pensión, pues aquí también un pago de 1.750.000, pero esta vez por un valor porcentual del 12% correspondiente al valor de la pensión. Esto para un total de 210.000 pesos. Y en cuanto al cálculo del riesgo, pues este se va a multiplicar porcentualmente por un valor del 1.044% para un total correspondiente de 18.270 pesos. En cuanto a lo que paga el empleador, pues aquí se va a realizar la suma correspondiente a todos los conceptos. Tenemos pues empezando por el valor del sueldo más el valor de la pensión, que son 148.750 pesos, más el valor de la pensión, que son 210.000 pesos, más el valor correspondiente al riesgo clase 2, que es 18.270 pesos. Y todo esto para un pago total de 2.127.020 pesos.
Bueno, seguimos con el ejercicio número 3, que son las empresas dedicadas a la producción especializada de cereales y oleaginosas. Para este ejemplo, este corresponde a un código SIU 0115. Para este ejemplo hemos destinado una labor de técnico en ordenamiento agroforestal, en donde el trabajador debe realizar pues actividades como el diseño y la implementación de corredores biológicos, la recuperación de áreas degradadas y la aplicación pues de prácticas de conservación. Para ese ejemplo hemos destinado un salario de 1.575.000 pesos para poder calcular pues cuánto el empleado debe aportar en conceptos de salud y pensión. Multiplicamos pues el salario, que es 1.575.000 pesos, por un aporte del 4%, y eso nos da un total de 63.000 pesos. Ese mismo aporte debe realizarlo en el concepto de pensión el empleado, y en el concepto de riesgo, pues lo hace directamente el empleador. En cuanto al el cálculo, lo que debe pagar pues el empleado en concepto de salud, multiplicamos este 1.575.000 pesos que corresponde al salario por un aporte del 8.5%, y eso nos da un total de 133.875 pesos. Para el concepto de pensión, el empleador debe dar un aporte del 12%, y eso nos da un total de 189.000 pesos. En cuanto al concepto de riesgo, pues multiplicamos ese salario por un aporte del 1.044%, que corresponde al riesgo 2, y eso nos da un total de 16.443 pesos. Pues para conocer cuánto debe pagar el empleador en total, sumamos todos los conceptos. En el salario, pues corresponde a 1.575.000 pesos. La salud, que son 133.875 pesos, más la pensión, que son 189.000, y el concepto de riesgo, que son 16.443 pesos, para un total de 1.914.318 pesos. Ya pasando pues al ejercicio número 4, está lo que es la actividad económica referente a empresas dedicadas a la producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especies, donde incluye pues el tostado y el beneficio del cacao. Esta pues con un código SIU 0117. En cuanto a la labor, pues tenemos un técnico en sistemas agroforestales multiestratos, la descripción de la labor a realizar, pues con actividades que consisten en el diseño de arreglos forestales asociados al cultivo, el manejo silvicultural de especies maderables y la regulación pues de la densidad arbórea. Este pues con un sueldo aproximado de 1.850.000. Para su concepto de salud, pues vamos a multiplicarlo por el 4% correspondiente, que son los 1.850.000 por el 4% correspondiente a salud. Esto para un valor total de 74.000. Ese mismo concepto pues se va a realizar en el pago de pensión. Como sabemos, pues el empleado no aporta riesgos. Por la parte del empleador, pues este va a realizar un aporte del 8.5% referente al valor del sueldo para salud. Este para un total de 157.250 pesos. Por el lado de la pensión, pues este va a aportar ya un total del 12%. Este pues para un total de 222.000 pesos. En cuanto al tema de riesgo, pues referente al valor de riesgo número 2, el empleador pues va a aportar un total de 19.314 pesos. En cuanto al valor que el empleador va a pagar, pues es la sumatoria de todos los conceptos, empezando pues con el concepto del sueldo, que son el 1.850.000, más el concepto de salud, que corresponde a 157.250 pesos, más el concepto de pensión, que corresponde a 122.000 pesos,
y más el concepto de los riesgos que corresponde a 19.314 pesos. Esto pues para un pago total que realizará el empleador de 2.248.564 pesos. Otro ejercicio, tenemos las empresas dedicadas a la producción agrícolas en unidades especializadas, incluye las empresas de beneficio de tabaco con un código CIO 0118. Para este ejercicio hemos contemplado una labor de auxiliar en manejo forestal sostenible. En cuanto a las actividades pues, que realiza, son comprender la planificación del uso de leña proveniente de fuentes legales y el establecimiento de plantaciones forestales. Para calcular pues cuánto el empleado debe aportar en salud, multiplicamos ese millón ciento, 2.150.000, perdón, por el aporte de salud, que es un aporte del 4%. Y eso nos da un total de 86.000 pesos. Ese mismo aporte realiza en el concepto de pensión. Y como sabemos, pues como el riesgo no aporta nada, ya que lo hace directamente el empleador. Para el concepto, para saber pues cuánto el empleador debe aportar en el concepto de salud, lo multiplicamos por el 8.5% y eso nos da un total de 182.750 pesos. Y en el concepto de pensión, el empleador debe tener un aporte del 12%. Y eso nos da un total de 258.000 pesos. En cuanto al riesgo, el empleador debe tener un aporte del 1.044% para un total de 22.446 pesos. Para conocer pues cuánto el empleador debe pagar en total, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, que son 2.550.000, más el concepto de salud, que son 182.750 pesos, más el concepto de pensión, que son 258.000, más el concepto de riesgo, que son 22.446 pesos, para un total de 2.613.196 pesos. Ya siguiendo pues con el ejercicio número 6, este corresponde a actividades económicas de empresas dedicadas a la producción agrícola en unidades no especializadas, donde incluye pues la agricultura no mecanizada ni contempla pues otras empresas dedicadas a actividades tanto de siembra, cultivo y o recolección. Este pues con un código CIU 0119. La labor que se va a desarrollar aquí pues es un operario agroforestal en unidad productiva tradicional. La descripción de la labor pues son actividades tanto la siembra, cultivo y la recolección manual de diversidad de productos agrícolas, además del mantenimiento de árboles y especies forestales pues dentro del sistema productivo. Este pues cuenta con un salario de 1.950.000. En cuanto a los cálculos de pensión, pues vamos a realizar los conceptos que debe aportar el empleado. El primer concepto en cuanto a salud, pues es el valor del sueldo, que son el 1.950.000 por un aporte que debe realizar del 4%. Esto pues para un total de 68.000 pesos. Este mismo aporte que hacen en salud lo debe realizar de manera porcentual también en pensión y en riesgos pues este no aporta. En cuanto a lo que realiza el empleador, pues este es el mismo valor del sueldo, pero esta vez con un aporte correspondiente al 8.5%. Y esto para un total de 165.750 pesos. Y en cuanto al aporte que debe realizar a pensión, pues este es el valor del sueldo por el 12%. Esto para un total de 234.000 pesos. En cuanto al valor del riesgo, pues referente al riesgo número 2, este debe tener un valor porcentual del 1.044%. Este pues debe aportar lo que son 20.358 pesos. En cuanto a lo que debe pagar el empleador, pues aquí se suman todos los conceptos, empezando pues con el concepto del valor sueldo, que corresponde a 1.950.000, más el tema de salud, que corresponde a 165.750 pesos.
más el tema de pensión que corresponde a 234.000 pesos y el tema de riesgos que corresponde a 20.358 pesos. Y esto pues para un pago total realizado por el empleador de 2.370.108 pesos. Como séptimo ejercicio tenemos las empresas dedicadas a actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las veterinarias, incluye los establos sin auto, transporte y las empresas de jardinería o arreglos en jardines. Para este ejemplo hemos destinado una labor a un operario de servicios agrícolas y mantenimiento de zonas verdes. En cuanto a las actividades que debe de realizar ese trabajador, es el mantenimiento de terrenos y zonas verdes, la siembra y el cuidado pues, de especies arbóreas, la poda y el transporte de árboles. Trasplante, perdón. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 2.100.000 pesos para calcular pues el empleado cuánto debe aportar en concepto de salud. Multiplicamos ese salario por un aporte del 4% y eso nos da 84.000 pesos. Ese mismo aporte el empleado debe hacerlo en el concepto de pensión y como sabemos, pues como riesgo lo hace directamente el empleador. Para calcular pues el empleador cuánto debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos esos 2.100.000 por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 178.500. Y para el concepto de pensión, el empleador debe tener un aporte del 12% y eso nos da un total de 252.000 pesos. El concepto de riesgo, el empleador debe tener un aporte del 1.044% y eso nos da un total de 21.924 pesos. Para saber pues el pago total que debe tener el empleador, sumamos pues todos los conceptos. En este caso sumamos el salario que corresponde a 2.100.000. Sumamos el concepto de salud que corresponde a 178.500 pesos, el concepto de pensión que corresponde a 252.000 y el concepto de riesgo que corresponde a 21.924 pesos, para un total de 2.552.424 pesos. Como octavo ejercicio, pues tenemos aquellas empresas dedicadas a la silvicultura y explotación de la madera con un código SIU 0201. La labor aquí, pues es un operario forestal en labores tanto de silvicultura y aprovechamiento. En cuanto a la descripción de la labor que va a desarrollar, pues son actividades como la preparación del terreno, la siembra de especies forestales, el tema de mantenimiento de la plantación, realización como poda, relevos y aprovechamiento, y también pues aparte la la conservación del bosque en campo abierto. Este pues con un sueldo aproximado de 2.600.000 pesos. Y pues vamos a realizar lo que son sus cálculos en cuanto a salud que debe pues aportar eh, el empleado. En este caso pues es un correspondiente al 4% de su sueldo. Esto pues para un total de 104.000 pesos. Pues sí, de 104.000 pesos. Este mismo valor aportado en salud, pues lo aporta de forma porcentual en pensión. En cuanto a riesgos, pues el empleado no aporta. Por el lado de lo que debe aportar el empleador, pues es el mismo valor del sueldo, pero está ya con un equivalente porcentual del 8.5%. Esto pues para un total de 221.000 pesos. Y para el tema de pensión, pues este debe aportar un correspondiente porcentual del 12%. Esto para un total de 312.000 pesos. Y en cuanto al riesgo, pues este debe aportar un total de 27.144. Y en cuanto a lo que el empleador debe pagar como total, tenemos lo que son el valor del concepto del sueldo, más lo relacionado a pensión, más lo relacionado a salud y pensión, perdón, y más lo de riesgo, esto para un total de 3.160.000
144 pesos. Como noveno ejercicio, tenemos las empresas que van dedicadas a actividades de servicio relacionadas con la silvicultura y la extracción de la madera, incluyen los servicios de guardabosques con un código SIU 0202. En este ejemplo hemos contemplado la labor de un guardabosques o técnico en apoyo forestal. En cuanto a las actividades, pues que desarrollar este trabajador es la vigilancia y el monitoreo de áreas forestales, el seguimiento de planes de manejo y la supervisión pues de aprovechamientos madereros. Para este ejemplo hemos contemplado un salario de 2.750.000 pesos. Para calcular pues cuánto el empleado debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos esos 2.750.000 pesos por un aporte del 4% y eso nos da un total de 110.000 pesos. Ese mismo aporte lo realiza el empleado en el concepto de pensión y como sabemos, pues el riesgo lo aporta directamente el empleador. Para calcular pues cuánto debe aportar el empleador en el concepto de salud, multiplicamos esos 2.750.000 por un 8.5% y eso nos da un total de 233.750 pesos. Para calcular, pues, en el concepto de pensión, el empleador debe tener un aporte del 12% y eso nos da un total de 330.000 pesos. Y para el riesgo, el empleador debe tener un aporte del 1.044% y eso nos da un total de 28.710 pesos. Pues para conocer cuánto el empleador debe pagar, sumamos todos los conceptos correspondientes pues al salario, que son 2.750.000, el concepto de salud, que son 233.750 pesos, más el concepto de pensión, que son 330.000 pesos, más el concepto de riesgo, que son 28.710 pesos, para un total de 3.342.460. Como ejercicio número 10, tenemos lo que son las empresas dedicadas a la fabricación de otros productos de la madera, esto pues con un código SIU 2090. En cuanto a la labor a desarrollar, pues es un operario en manufactura de productos artesanal de madera y fibras vegetales. Pues las actividades principales son la transformación y la elaboración de artículos como baúles, canastos, bolsos y piezas decorativas en madera, mimbre y palma y otras fibras vegetales. Pues cuenta con un salario de 2.300.000. En cuanto al cálculo de salud que debe aportar el empleo, pues es el valor del sueldo, que son los 2.300.000, por el 4% correspondiente al porcentual de la salud, eso para un total de 92.000 pesos. Este mismo aporte de manera porcentual se realiza en pensión. En cuanto a riesgos, pues el empleo no aporta. En cuanto al empleador, pues este debe realizar un aporte correspondiente al 8.5%. Esto para un total de 195.500 pesos. En cuanto al tema de pensión, el empleador pues debe realizar un aporte de 276.000 pesos. Y en cuanto al riesgo, pues al ser riesgo 2, el empleador debe aportar 24.012 pesos. En cuanto a lo que el empleador debe pagar como pago total, se suman los conceptos del sueldo, más los 195.500 pesos correspondientes a salud, más los 276.000 correspondientes a pensión y los 24.000 por 12 pesos correspondientes al riesgo. Esto pues para un total de 2.795.512 pesos. Otro ejemplo que tenemos son las empresas dedicadas a la fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel, cartón. En
En este ejemplo hemos destinado una labor a un operario en producción de empaques de papel y cartón, en donde este trabajador debe realizar actividades basadas pues en la fabricación de cajas, estuches, embalajes que vienen derivados de la pulpa de la madera y el manejo pues de máquinas troqueleadoras y de corte. Para este ejemplo hemos contemplado un salario de 2.450.000 pesos. Para calcular pues cuánto debe aportar el empleo en el concepto de salud, multiplicamos ese salario por un aporte del 4% y eso nos da un total de 98.000 pesos. Ese mismo aporte debe realizarlo en el concepto de pensión y en riesgo pues no lo hace directamente el empleador. En el concepto, para calcular pues cuánto debe aportar el empleador en el concepto de salud, multiplicamos esos 2.450.000 por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 208.250 pesos. En el concepto de pensión, el empleador debe realizar un aporte del 12% y eso nos da un total de 294.000 pesos. Para calcular pues lo que el empleador debe aportar en riesgo, multiplicamos por 1.044% y eso nos da un total de 25.578 pesos. Pues para conocer el pago total que debe realizar el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso, sumamos el salario, que son 2.450.000 pesos, más el concepto de salud, que son 208.250 pesos, más el concepto de pensión, que son 294.000 pesos, más el concepto de riesgo, que son 25.578 pesos, para un total de 2.977.828 pesos. Como ejercicio número 12 tenemos aquellas empresas dedicadas a la fabricación de muebles para el hogar. Eso pues con un código SIU 3611. La labor a desarrollar es un operario en cuanto a carpintero en fabricación de muebles. La descripción de su labor pues son actividades relacionadas con el corte, lijado y ensamblaje de piezas de madera para la fabricación de muebles domésticos. Este pues tiene un salario de 2.550.000 pesos. En cuanto a los cálculos, pues vamos a empezar con los cálculos del empleado. Este pues debe realizar un aporte porcentual a su sueldo del 4%. Este pues para un total de 102.000 pesos. Ese mismo aporte del 4% lo debe realizar para pensión. En riesgos pues el empleado no aporta. Por la parte del empleador, pues por la parte de salud, va a realizar un aporte correspondiente al 8.5%. Eso va a dar un valor de 216.750. Por la parte de pensión, el empleador debe hacer un aporte correspondiente al 12%, para un total de 306.000 pesos. En cuanto al riesgo, pues este va a realizar una multiplicación porcentual del 1.044%. Esto para un valor de 26.622. En cuanto a lo que el empleador debe pagar en total, pues tenemos el sueldo correspondiente a 2.550.000, el concepto de salud, más el conjunto de pensión, más el concepto de riesgo. Y esto para un pago total de 3.099.412 pesos. Bueno, pues otro ejemplo tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de muebles para oficina, incluye carpinterías y ebanisterías. Con un código SIU 3612,
En este ejemplo hemos destinado un cargo, una labor a un operario en fabricación de mobiliario de oficina. Las labores pues, que debe realizar este operario son actividades relacionadas al corte y dimensionado de tableros que van derivados de la madera, el perforado y armado de escritorios, archivadores y módulos de oficina. El salario que hemos destinado para este ejemplo son 2.600.000 pesos. Para calcular pues cuánto el empleado debe aportar en concepto de salud, multiplicamos ese salario que son 2.600.000 por un aporte del 4% y eso nos da un total de 104.000 pesos. En el concepto de pensión, pues este empleado debe aportar el mismo valor y en riesgo no hace ningún aporte. Para calcular pues el empleador cuánto debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos el salario por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 221.000 pesos. En el concepto de pensión, el empleador debe tener un aporte del 12% y eso nos da un total de 312.000 pesos. En cuanto al riesgo, pues el empleador debe tener un aporte del 1.044% y eso nos da un total de 27.144 pesos. Para conocer pues el pago total que debe tener el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, que son 2.600.000, más el concepto de salud, que son 221.000 pesos, más el concepto de pensión, que son 312.000 pesos, más el concepto de riesgo, que son 27.144 pesos, para un total de 3.660.144 pesos. Como ejercicio número 14, pues tenemos actividades relacionadas en cuanto a empresas dedicadas a la fabricación de muebles. Esto pues para empresas tanto de comercio y servicios. La labor aquí a operar pues son un operario en fabricación de mobiliario comercial. En cuanto a la descripción de sus actividades, pues son actividades relacionadas con el corte y armado de estructuras tanto para vitrinas, mostradores y pues mobiliario comercial. Este pues con un salario aproximado de 2.700.000. En cuanto a los cálculos que debe realizar el empleado pues para la cotización de su salud, pues tenemos que este debe hacer un aporte correspondiente al 4% del valor de su salario. Esto pues para un total de 108.000 pesos. Este mismo aporte del 4% lo debe realizar en la pensión, el riesgo pues no aporta. En cuanto a los cálculos del empleador, pues es el valor de su sueldo por un valor porcentual del 8.5% correspondiente a la salud. Esto para un total de 229.500 pesos. En cuanto a términos de pensión, pues es el valor de su salario por un valor porcentual correspondiente al 12%, hasta para un total de 324.000 pesos. 24.000. En cuanto a lo del riesgo, pues si no ve todo, el empleador pues aporta un total de 28.188 pesos. Y en cuanto a la sumatoria total, pues el empleador paga lo que son los conceptos del salario, de salud, de pensión y lo correspondiente a riesgo. Esto es por un pago total de 3.281.288. Otro ejemplo tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de otros muebles. NST incluye carpinterías y ebanisterías artesanales con un código SIU 3619. En este ejemplo hemos designado un cargo de ebanista en fabricación de muebles especiales y personalizados.
En cuanto a las actividades pues, que debe realizar ese trabajador, son el diseño y la elaboración de muebles personalizados en madera y el corte y ensamblaje pues, de estas piezas. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 2.850.000. Para calcular pues el empleado cuánto debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos esos 2.850.000 por un aporte del 4% para un total de 114.000 pesos. Ese mismo aporte debe hacerlo en el concepto de pensión y el riesgo pues no aporta nada. El empleador, para calcular pues el empleador cuánto debe aportar el concepto de salud, multiplicamos esos 2.850.000 por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 242.250 pesos. Perdón. Para calcular pues el concepto de pensión, multiplicamos ese salario por un aporte del 12%. Y eso nos da un total de 342.000 pesos. En la parte de riesgo, pues el empleador debe tener un aporte del 1.04% y eso nos da un total de 29.754 pesos. Para conocer pues el pago total que debe tener el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, que es 2.850.000 pesos, más el concepto de salud, que son 242.250 pesos, más el concepto de pensión, que son 342.000 pesos, más el concepto de riesgo, que son 29.754 pesos, para un total de 3.464.004 pesos. Como ejercicio número 16, pues tenemos aquellas actividades económicas relacionadas en cuanto a empresas dedicadas al comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrato de productos agrícolas. Ese pues con un código 5111, la labor a desarrollar es un auxiliar de comercialización y distribución de productos forestales. En cuanto a la descripción de la labor a desarrollar, pues son actividades como la recepción, clasificación y almacenamiento de productos agrícolas y silvícolas como madera cerrada, postes y semillas forestales. Este pues va a contar con un sueldo de 2.200.000. En cuanto a los cálculos que va a tener el empleador, pues este va a ser unos aportes correspondientes en cuanto a su salud del 4%. Esto para un valor total de 88.000 pesos. Esto mismo que cotizó en salud de manera porcentual, el mismo 4% lo va a cotizar en pensión. En riesgos, pues el empleado no aporta. En cuanto al empleador, pues este va a realizar un aporte de salud correspondiente al 8.5%. Esto pues para un valor total de 187.000. Y en cuanto a pensión, el empleador pues va a aportar de manera porcentual un 12% del valor del sueldo del empleado. Eso para un total de 264.000 pesos. Y en cuanto al nivel del riesgo, el empleador pues va a hacer un aporte adicional de 22.968. En cuanto a lo que debe pagar el empleador, pues aquí se van a sacar todos los conceptos correspondientes pues a su sueldo, el sueldo del empleado, más los 187.000 pesos correspondiente al concepto de salud, más los 264.000 correspondientes a lo de pensión, más el aporte que realiza por el riesgo laboral clase 2, que son 22.968. Eso para un pago total de 2.673.968 pesos. Otro ejercicio, pues tenemos las empresas dedicadas al comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y flores, hace referencia solamente al almacenamiento o venta al mayoreo en semillas forrajes.
Para este ejemplo, hemos destinado un cargo a un auxiliar de almacenamiento y comercialización de semillas forestales. Las actividades que debe realizar este trabajador son la recepción y almacenamiento de semillas de forrajes, el control de inventarios, la verificación de condiciones de conservación y el apoyo pues en la distribución de las semillas. Por este ejemplo, hemos destinado un salario de 2.150.000 pesos. Para calcular pues el aporte que debe tener el empleado en el concepto de salud, multiplicamos ese salario por el 4%, que son 2.050.000 por el 4%, eh, nos da un total de 86.000 pesos. Ese mismo aporte lo realiza en el concepto de pensión y como sabemos el riesgo no hace ningún aporte. Para calcular pues cuánto debe aportar el empleador en el concepto de salud, multiplicamos ese salario por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 182.750 pesos. Para calcular pues el empleador cuánto debe hacer el aporte en el concepto de pensión, lo multiplicamos por un aporte del 12% y eso nos da un total de 258.000 pesos. Y en cuanto al riesgo, pues el empleador debe tener un aporte del 1.044% y eso nos da un total de 22.446 pesos. Para conocer pues el pago total que debe realizar el empleador, debemos sumar pues todos los conceptos. En este caso sumamos el salario que corresponde a 2.150.000 pesos, el concepto de salud que son 182.750 pesos, el concepto de pensión que son 158.000 pesos y el concepto de riesgo que son 22.446 pesos para un total de 2.613.196 pesos. Como ejercicio número 18, pues tenemos aquellas empresas dedicadas al comercio al por mayor, de maquinaria y equipo para la agricultura, minería y construcción industrial. La labor a desempeñar pues es un auxiliar comercial y logístico en maquinaria pesada. En cuanto a la descripción de la labor, pues las actividades son la recepción, almacenamiento de maquinaria pesada, la organización y la adquisición de equipos tanto para la venta y también pues el apoyo de procesos de comercialización. Este pues va a tener un salario de 2.900.000. Para los cálculos del empleador, pues este va a tener un valor porcentual del 4% de su sueldo respecto al componente de salud. Esto pues para un total de 116.000 pesos. Este mismo valor del 4% lo va a cotizar en pensión y en riesgos pues este no aporta. En cuanto al empleador, pues este va a tener un aporte a la salud del empleado de un 8.5% al valor del sueldo. Va a ser un valor equivalente a 246.500. En cuanto a pensión, este les va a realizar un aporte del 12%. Esto es un valor equivalente de 348.000 pesos. Y en cuanto a riesgo pues, relacionado a la actividad clase 2, este va a tener un riesgo de un aporte a riesgo de 30.276 pesos. En cuanto a lo que va a pagar el empleador, aquí ya la sumatoria de todos los conceptos, el valor eh, del sueldo, que son 2.900.000, más el valor de la salud, que son 246.500 pesos, más la sumatoria de la cuarta pensión, que son 348.000 pesos, más el aporte a riesgos, que son 30.276 pesos. Eso es para un pago total de 3.524.776 pesos.
Como penúltimo ejemplo, tenemos las empresas dedicadas al almacenamiento y depósito, incluye bodegas y almacenes de depósito, así como almacenamientos de semillas y forrajes. Para este ejemplo hemos destinado un cargo de auxiliar de bodega para productos forestales. Las actividades pues, que debe realizar son el almacenamiento y organización de madera cerrada, tableros y semillas forestales, además pues del control de inventarios. Para calcular pues el empleado cuánto debe aportar el concepto de salud, multiplicamos ese salario que son 2.250.000 pesos por un aporte del 4% y eso nos da un total de 90.000 pesos. Ese mismo aporte el empleado debe realizar en el concepto de pensión y como riesgo pues no hace ningún aporte. En cuanto para calcular pues el empleador cuánto debe aportar el concepto de salud, multiplicamos ese salario que son 2.250.000 pesos por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 191.250 pesos. Para el concepto de pensión, el empleador debe tener un aporte del 12% y eso nos da un total de 270.000 pesos. Y en cuanto a riesgo, pues el empleador debe tener un aporte del 1.044% para un total de 23.490 pesos. Para conocer pues el pago total que debe realizar el empleador, sumamos todos los conceptos, en este caso sumamos el salario que son 2.250.000 pesos, más el concepto de salud, que son 191.250 pesos, más el concepto de pensión, que son 270.000 pesos, más el concepto de riesgo, que son 23.490 pesos, para un total de 2.734.740 pesos. Y ya como último ejercicio, tenemos pues empresas o entidades pues dedicadas a la investigación y desarrollo experimental en campo de las ciencias naturales y de la ingeniería, incluye pues laboratorios de hidrología y meteorología y los centros de investigación científica básica. La labor a desempeñar pues es un investigador forestal en laboratorio y en campo. En cuanto a la descripción de su labor, pues son actividades em, como la ejecución de estudios sobre crecimiento y mejoramiento genético de especies forestales y el monitoreo tanto de cuencas y variables ambientales, la toma de muestras tanto en suelo, agua, madera en campo y pues también el análisis de las muestras de laboratorio. Este pues con un salario de 4.600.000. Para realizar sus aportes en cuanto a salud, pues el empleado debe cotizar un 4% correspondiente al valor de su salario. Esto pues para un total de 184.000 pesos. Este mismo valor del 4% se cotiza en pensión. En cuanto a riesgos, pues el empleado no aporta. Por la parte del empleador, pues este debe cotizarle al empleado por la parte de salud un valor porcentual del 8.5% correspondiente al valor del salario del empleado. Esto es para un total de 391.000 pesos. Por la parte de pensión, el empleador pues, debe cotizarle al empleado un valor porcentual del 12% referente al valor del salario del empleado. Esto para un total de 552.000 pesos. Y en cuanto al valor del riesgo, pues este lo va a aportar a un valor de 48.024 pesos. En cuanto a lo que debe pagar total de empleo, pues aquí ya están la sumatoria de todos los conceptos, empezando pues por el valor del sueldo, más lo que cotiza en salud, lo correspondiente a pensión y lo correspondiente al riesgo laboral, para un total de 5.591.024 pesos. Y esos serían los ejercicios correspondientes al riesgo 2.